Bienvenidos a Sherpa Financiero, el podcast de las finanzas nada convencionales. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de pasar a la acción. Tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio a través de unas finanzas sencillas y eficaces, aderezadas con una pizca de storytelling y de humor. Sherpa Financiero, episodio 60 del martes 2 de marzo de 2021. Hoy empiezo una nueva serie en el podcast en la que voy a ir descubriéndote los ratios que podemos usar para analizar y seguir nuestro negocio, tu empresa o la empresa de tus clientes si eres consultor de empresas. Empezaremos por los que considero imprescindibles para después ir desgranando el resto hasta esa pirámide de 200 ratios que sabes que existe. ¿Y qué vamos a ver de cada uno de estos ratios? ¿Qué es lo que vamos a enfocar? Pues nos vamos a centrar en qué es el ratio, qué es lo que conceptualiza en realidad, cómo se calcula, y lo vamos a hacer con ejemplos, qué inconvenientes tiene y cómo podemos solucionarlos, cómo interpretarlo y, por supuesto, cuál es el valor recomendado para cada uno de los ratios. Además, veremos también cómo mejorar ese ratio y con qué otros ratios, con qué otros indicadores te recomiendo que los uses. Y hoy empezamos con un ratio que considero tremendamente importante, que es el ROS o la rentabilidad sobre ventas. Un ratio que nos dice lo que hemos ganado al final de año en porcentaje sobre nuestras ventas. Un ratio muy importante para inversores, para nuestros acreedores, pero antes de continuar, que me alegro y me voy para adelante, vamos a ver cómo se calcula este ratio y vamos a hacerlo a través de un caso práctico que te he preparado, como ves, con una cuenta de resultados resumida, en la que tenemos las ventas, beneficio antes de intereses e impuestos, beneficio antes de impuestos y beneficio neto. ¿Y cómo se calcula ese ROS? Pues en el ROS lo que vamos a tener en cuenta, por una parte, es este beneficio neto y las ventas. Y se calcula simplemente dividiendo. Entonces vamos a coger el beneficio neto, lo vamos a dividir por las ventas y así obtendremos el ROS. Es decir, lo que vamos a hacer es dividir esos 147.094 por los 956.700 euros. Y esto nos va a dar un ROS del 15,38%. Este sería el ROS de esta empresa cliente mía, ¿de acuerdo? Una empresa con una gran proyección y con una rentabilidad sobre ventas que desde luego es muy importante y que asegura en principio una buena supervivencia. ¿Por qué? Porque cualquier embate del mercado, cualquier evolución de sus gastos en principio controlada le va a permitir poder adaptarse sin ningún tipo de problema. Pero no hay más, quiero que veamos otro tipo, porque quiero contarte un ejemplo muy concreto. También de uno de mis clientes que factura en este caso 1.123 millones de euros y que termina ganando 52 millones de euros. Acuérdate, beneficio neto dividido por las ventas. Entonces vamos a coger esos 52 millones de euros, lo vamos a dividir por los 1.123 millones y vamos a obtener un ROS del 4,66. Date cuenta de una cosa, estamos ante una empresa que factura 1.123 millones de euros, pero que solamente obtiene un ROS del 4,66, que está bien, está muy bien, pero date cuenta como en el caso anterior, facturando menos de 1 millón de euros, algo menos de 1 millón de euros, sin embargo teníamos una rentabilidad sobre ventas mucho más alta. Con lo cual quiero que te quedes con la conclusión que es mucho más importante ganar dinero que vender mucho. Ese sería el orden real que tendríamos que hacer, saber vender y vender bien, ¿vale? Obteniendo una buena rentabilidad, unos buenos beneficios que nos permitan poder asumir cualquier embate. Quiero que te fijes también en otro tema. Cuando este ratio tiene una problemática, tiene un inconveniente principal para muchos autores, y es que tiene en cuenta, por una parte, la estructura de impuestos y, por otra parte, la estructura de financiación, ¿de acuerdo? Porque están incluidos dentro de ese beneficio neto. ¿Cómo lo solucionan algunos autores? Pues sustituyen ese beneficio neto partido ventas, lo sustituyen por
el buy partido ventas, de forma que calculan esa rentabilidad de las ventas solamente con el resultado de explotación, con el beneficio antes de intereses e impuestos, ¿vale? Yo prefiero utilizar esta fórmula que te acabo de recomendar porque es muy rápida, muy sencilla y porque al final lo que queremos saber es la rentabilidad final que estamos obteniendo, ¿de acuerdo? Ese sería un poco el planteamiento. ¿Y cómo podemos interpretar este ratio? ¿Cómo vamos a poder interpretarlo? ¿Cómo lo analizamos? Pues mira, lo primero que vamos a hacer, y es importantísimo, es ver su evolución, ver su tendencia. Cosa que en los dos ejemplos que acabamos de ver no hemos podido determinar. ¿Por qué? Porque hemos hecho un análisis vertical exclusivamente y lo interesante sería hacer ese análisis horizontal, ¿vale? A través y detectar esa tendencia que te estaba comentando, que por supuesto debería de ser creciente, ¿vale? Dependiendo también un poquito de la rentabilidad que estemos obteniendo. Una rentabilidad del 15, bueno, pues puede oscilar un poquito. Lo importante es que no hagamos dientes de sierras, que unos años ganemos mucho y otros años ganemos poco, porque eso no asegura la sostenibilidad de la empresa, desde luego. ¿Vale? Segundo tema importante para interpretar o que podemos utilizar sería que es un ratio que nos permite comparar empresas del mismo sector. ¿De acuerdo? Va a ser muy fácil poderlo hacer y esto le viene muy bien sobre todo a los inversores y a los proveedores y acreedores de la compañía. ¿Qué más? Lo que sí que no nos sirve es utilizarlo para analizar empresas de distinto sector. Entonces, comparar empresas del mismo sector siempre. No obstante, yo más que utilizar el sector, yo lo que recomiendo es comparar con los competidores. Coger los 3 competidores con los que nos bregamos todos los días la pana, esos competidores directos para conseguir clientes, y esos 3 competidores a los que queremos alcanzar o superar. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma hacemos una comparativa mucho más interesante porque nos estamos midiendo con aquellos competidores que a nosotros nos interesan sin ningún tipo de problemas y que además vamos a ver qué están haciendo bien ellos, qué no están haciendo bien, qué estamos haciendo nosotros bien y qué podemos mejorar. Más cosas que tenemos que saber del ROS en este caso sería cuáles son los valores recomendados. Pues el valor recomendado sería mayor del 3%. Eso sería lo adecuado en la empresa española, ¿de acuerdo? Como, insisto, como cifra un poco, si quieres, óptima, pero generalizada. Tendríamos que estar al sector, tendríamos que estar comparando esas empresas del sector que decíamos, pero siempre que el ROS esté por debajo del 3% no es correcto, no es bueno, puede estar alertando de posibles problemas. Problemas que si nos vamos por menor que el 1%, son problemas graves, ¿de acuerdo? Si detectamos empresas que ese ROS está por debajo del 1, podríamos hablar de problemas graves de supervivencia, porque ya sabes además que el beneficio neto afecta a otras muchas cosas, al fondo de maniobra, al ratio de endeudamiento, por el patrimonio neto, a muchas más cosas, ¿vale? Pero no es objeto del episodio de hoy, ¿vale? Entonces, valor recomendado mayor del 3%, si estamos por debajo, mal asunto, pero si estamos por debajo del 1, muy mal asunto. Más, para que no nos dejemos absolutamente nada, ¿cómo podemos mejorar? Pues para poder mejorar el ratio solamente podemos hacer 2 cosas. Una, incrementar el margen, vender mejor, vender con margen para generar ese mayor beneficio. Y 2, reducir los gastos operativos. Serían las 2 últimas opciones que podríamos manejar a la hora de hacer estas circunstancias. Entonces, esto sería todo lo que tendríamos que ver de cara al ROS, a esta rentabilidad sobre ventas. ¿Cómo mejorarlo? Ya lo has visto, margen, incrementar margen, reducir gastos. Hemos visto también cuáles son los valores recomendados, ese mayor de 3 como cifra, vamos a llamar óptima, por debajo malo y por debajo del 1 peor.
Hemos visto cómo interpretarlo, sobre todo a través de la tendencia. A mí es algo que me gusta muchísimo, ver las tendencias de los distintos ratios, de las distintas magnitudes, con lo cual esto es muy importante y, por supuesto, calcularlo de una forma correcta. En este caso, a través de esa división sencilla, beneficio neto partido las ventas. Bien, como has visto, algo sencillo, hemos dado vueltas. ¿Qué ratios te recomiendo que utilices con este ratio de rentabilidad? Pues vamos a analizar la rentabilidad. No solamente analizaríamos la rentabilidad sobre ventas, sino que otros dos ratios que me parecen imprescindibles serían la rentabilidad económica sobre el activo y la rentabilidad del accionista, la rentabilidad financiera. Pero estos son dos ratios que veremos en sus episodios correspondientes. Es verdad que hay tres conceptos que nos crean un poco de incertidumbre: margen, beneficio y rentabilidad. Pero aprovecharé un episodio para resolverlos, dejarlos claros y que podamos trabajar de una forma sencilla ese análisis de empresas, análisis de estados financieros o ese control de tu empresa directamente. Ahora me toca a mí preguntarte: ¿qué ratios utilizas para medir la rentabilidad de tu empresa o de una empresa cliente tuya? Cuéntamelo en los comentarios y etiqueta a quien creas que debe escuchar este episodio del podcast porque le venga bien. Muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de hoy, el número 60 del martes 2 de marzo de 2021. Ahora te toca a ti, es tu momento de pasar a la acción y a aplicar lo que te acabo de contar. Únete a una comunidad revolucionaria y nada convencional donde las finanzas y la financiación son sencillas y eficaces, aderezadas con una pizca de storytelling y de humor. La comunidad Sherpa Financiera. Entrar en ella no tiene coste. ¿A qué esperas? Solamente tienes que visitar sherpafinanciero.com. Si te ha gustado el programa, no te olvides de darle al me gusta, a las 5 estrellitas, de compartirlo en tus redes sociales y de comentarlo. Gracias por estar ahí, por hacerlo posible, porque sin ti esto no tendría sentido, no existiría. Cuídate mucho y disfruta del día. Nos vemos mañana.